días les dé Dios, mis queridos hermanos. Les saludamos con alegría esta hermosa y calurosa mañana de la 15ª semana del tiempo ordinario, en la que el salmista nos anima a ser agradecidos. Demos gracias al Señor porque Él es bueno. ¿Qué otra razón podríamos tener para dar gracias al Señor? Saludamos con gusto y agradecimiento a Luis, quien nos acompaña aquí como todos los sábados en la mañana en los controles para que podamos llegar hasta ustedes. Y déjenme decirles que hoy es sábado de invitado del mes, y el invitado de hoy nos trae un tema muy bonito que de alguna manera se relaciona con la carta que hemos venido leyendo del Papa Francisco, ¿verdad? 20 pesos al que me diga cómo se llama la carta que hemos estado leyendo estas últimas 2 temporadas, que ya terminamos, por cierto, pero muy bella, porque este tema también nos habla del amor, de la misericordia, nos habla del perdón, desde un punto de vista muy particular. Es lo que viene a compartir con nosotros el invitado de hoy. Así que, sin más preámbulo, vamos con Katy para que nos haga la oración de la mañana y nos predisponga para estar en sintonía con el Señor. Katy, por favor. Claro que sí. Bueno, vamos a entrar en nuestra oración. Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles y llena con tu divina gracia los corazones que tú creaste. Tú, a quien llamamos Paráclito, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones. Tú, dedo de la diestra del Padre. Tú, fiel promesa del Padre que inspira nuestras palabras. Ilumina nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestro corazón y que tu perpetuo auxilio fortalezca la debilidad de nuestro cuerpo. Aleja de nosotros al enemigo y danos pronto la paz. Sé tú nuestro guía para que evitemos todo mal. Por ti conozcamos al Padre, también al Hijo, y creamos en sí tu Espíritu en todo tiempo. Gloria al Padre, al Hijo que resucitó de entre los muertos, y al Espíritu Consolador. Amén. Amén. Katy, muchas gracias. Pues bueno, hoy nos acompaña Ramsés Jiménez Castañeda. Bienvenido, Ramsés. Gracias por la invitación. Ya Ramsés terminó este semestre el trabajo que nos presenta el día de hoy, y te gradúas en septiembre, ¿verdad? Sí. 20 de septiembre. 20 de septiembre. 20 de septiembre, felicidades, si Dios quiere. Ahí pues ya estarán celebrando su graduación. Muchas gracias. Muy bonito grupo, por cierto. Sí, gracias. 2 meses. Hoy es 19. Sí, en 2 meses ya. Y bueno, ya Jorge ya nos dio un probete así del tema de que va a tratar, pero nos dejaste a medias, es la verdad. Nos dejaste así como que Picados. Picadones. A ver, el enfoque que Ramsés toca aquí es el amor y la misericordia y el perdón. Así que pues le voy a dar título completo para que le vaya interesando el tema, mi querido oyente. Se llama Evangelio, es la tesina, se llama Evangelio según San Marcos y su relación con el amor, la misericordia y el perdón. Así que pues si tiene por ahí donde anotar, tome su cuadernito y demás, y nos vamos sin mucho agregarle más a nuestro invitado del mes. Adelante. Bueno, pues antes que nada agradecerte, Ramsés, ahora sí que por aceptar la invitación, porque a veces, ¿cómo se ponen ¿cómo se dice? Se ponen difíciles nuestros alumnos para venir y presentar su tesina y compartirlos. Algunos no les llegamos al precio. Mira, acá, sí, la verdad. Sí, la verdad que este grupo en especial, híjole, mis respetos, sí. Porque les dije, órale, ahí están las fechas, pum, yo me apunto aquí, rápido. Bueno, pues por eso hay que decirles, agradecer ahora sí todo lo que nos van a compartir, en especial ahorita a Ramsés, que nos trae y nos va a compartir este trabajo que le ayudó ahora sí que a dar término a este diplomado. Y primero que nada, pues cuéntanos un poco de ti, dinos cómo te sientes ya de haber terminado el diplomado y sobre todo después de haber realizado este trabajo que nos traes el día de hoy. Platícanos.
Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, profes, pues la mayoría de ustedes me dio clases y fue muy bonito estar en el diplomado. Gracias a Dios ya se terminó. es un tanto exigente y bueno, pues lo hicimos de todo corazón. Este trabajo se realizó porque en el tercer semestre tuvimos la clase del Evangelio según San Marcos y llamó mucho la atención. Tuvimos un excelente profesor y llamó la atención porque cuando uno lee el Evangelio, si no lo ves con la mirada de este instructor o como lo tienes que ver, se te hace como muy plano, no sé, o sea, con el mensaje obviamente, pero lo que me llamó la atención es que había mucho atrás de él. Entonces me llamó mucho la atención y ese fue el motivo por el que hice este trabajo. Encontré estas palabras dentro de este evangelio, el cual explícitamente no están. Okay. Y entonces esto es profundizar un poco más en ello, porque lo que entendimos en nuestras clases es que el evangelio es amor, el evangelio es misericordia y nos conduce al perdón. Entonces estos tres dones que yo les llamo están ahí, pero no son visibles si no ponemos atención. Entonces la tarea fue poderlo sacar, escarbar, sacar y poderlo presentar. Muy bien, pues muchas gracias, Ramsés. Y bueno, ya iniciando ahí con el desarrollo, me gustaría que nos vayas introduciendo al tema. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué metas buscabas en tu tesina? ¿Qué buscabas lograr en esta investigación? Sí, primero que nada, como era el propósito, es que nuestra comunidad, nuestra Grey, conozca desde otra perspectiva el Evangelio según San Marcos, con una lectura contemporánea, de estos tres dones sin grandes procesos académicos, porque luego nos metemos así muy teólogos o muy pero luego la gente a pie como nosotros no entendemos tantas cosas. Entonces intentar relacionar el evangelio con las cosas que nos pasan cotidianamente, como pues, los sentimientos como es el amor, la misericordia que expresamos a nuestros hermanos y el perdón, que luego encontrar algo muy importante, que el perdón es como manejan algunos biblistas, es la parte más importante del Evangelio de San Marcos. El perdón, es la revelación que tiene este Evangelio. Entonces ese es parte del objetivo, tratar de encontrar estas relaciones y que pues darlo a conocer a nuestra comunidad. Bueno, pues ahora sí que muy interesante lo que ya nos está empezando a platicar, ¿verdad? Ya nos vamos adentrando al tema y pues a lo mejor ya lo he dicho, ya lo hemos repetido, pero todo lo que la Biblia, todo lo que los libros vamos a encontrar, pues es una enorme riqueza que el Señor nos va dejando en esta colección de libros, de todo lo que sus mensajes, que a veces, como dice Ramsés, pues los leemos muy planos y no nos adentramos a lo que nos quiere decir. Y pues aquí ya listos, mis queridos radioescuchas, saquen el cuadernito bíblico porque ahora sí empezamos a anotar, porque vamos a ver el contexto histórico y a lo que le dedicas un buen número de páginas a esta tesina, así que pues compártenos un poquito del contexto, por favor. Sí, antes del contexto voy a hacer una leve introducción de qué es el libro de San Marcos para luego pasar al contexto. Rápidamente, si me lo permiten. Miren, el libro, el Evangelio según San Marcos se asumió como el segundo Evangelio por mucho tiempo, como que era el posterior, pero luego recientemente se supo que fue el primer Evangelio de la iglesia primitiva. Se encuentra este evangelio como de los tres sinópticos junto con Mateo y Lucas, y en específico este evangelio es una catequesis sinóptica. El libro se escribió alrededor de los años 70 después de Cristo, ¿sí? Y hacen hincapié los biblistas y conocedores de esto que no es una historia de hechos, sino básicamente es considerada como una biografía mesiánica. Es la historia de Cristo en el proceso de la salvación, en la historia de la salvación desde el Evangelio. Entonces esto es importante entenderlo porque después cuando vayamos al contexto histórico y narrativo poder entender los siguientes pasos que se siguieron para poder hacer o elaborar este trabajo de investigación. Entonces, dentro del contexto histórico o la narrativa contemporánea, se nos dice que Dios se revela al hombre en un acto de amor, para comenzar, y desde ahí podemos arrancarnos todo el trabajo, ¿no? Para que lo conozcamos de las múltiples formas.
desde el Antiguo Testamento hasta la llegada del Mesías por medio del Espíritu Santo. Entonces el Catecismo de la Iglesia Católica nos habla de ello, dice, por amor Dios se ha revelado y se ha entregado al hombre, por amor. ¿Sí? De este modo, da una respuesta definitiva y sobreabundante a las cuestiones del hombre que se plantea sobre el sentido y la finalidad de la vida. Entonces el amor está presente en nuestra vida, pero no solamente en nuestra vida, sino también en la palabra de Dios y en específico en el Evangelio según San Mateo. Este Evangelio lo han manejado en 2 etapas. Hagan de cuenta que se parte en 2. La primera parte es todo lo que es la vida de Jesucristo, sus enseñanzas, ¿sí? Y luego rápidamente se parte a la segunda, donde es el Vía Crucis y es su pasión, muerte y resurrección. Esas son las 2 partes del Evangelio. Entonces, cuando traemos al trabajo lo que es el amor, la misericordia y el perdón, a veces es muy difícil encontrar estos 3 dones en los pasajes. No solo porque no lo digan, sino porque, por ejemplo, en la segunda parte, cuando está la pasión de nuestro Señor, ¿dónde podemos encontrar amor ahí cuando lo están latigando, cuando lo están hostigando? Es bien difícil. De hecho, ¿dónde está la misericordia? De hecho, yo propongo que hay una inmisericordia que se le trata a Jesús. Pero, como toda buena película, toda buena historia, ese hecho es la mayor fuente de misericordia y perdón hacia nosotros la humanidad. Entonces, se revierte. Por eso, wow, se queda uno sorprendido de ello. Entonces, esto es parte de lo que vengo a platicarles sobre qué es el amor. Bueno, y ya para conceptualizar, el amor en la Biblia puede abordarse como esa revelación de Dios con aspectos del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, porque con la maestra aprendimos que en la historia de la salvación el pueblo judío siempre fue tan testarudo, siempre guerreando, siempre en contra de Dios, faltándole el respeto, pero Dios con amor, con misericordia y con perdón, toda la vida de la salvación. Entonces, estos 3 dones están en toda la Biblia metidos, escondidos, exponenciados, etc. Entonces, en el Evangelio es lo que trato de hacer también. Bueno, y pues me llama la atención esto, ¿no? ¿Cómo estás fundamentando toda tu exposición en lo que es el amor, la misericordia, el perdón, y cómo lo fuiste encontrando? Porque bien lo dices, entre líneas, ahí está. No está explícito, pero ahí está entre sus líneas. Y lo que nos platicas nos lo expones de una manera muy clara, muy entendible, ¿no? Y es necesario pues entender todo ese contexto. Entonces, bueno, después de esto, enseguida aparecen unos antecedentes. Platícanos de eso. Sí, podemos decir que la Buena Nueva contiene el mensaje de la salvación y la vida de Jesús en al menos estos 3 elementos. No aparecen en las citas bíblicas, como les decía, así directamente. Uno consulta, bueno, a mí me tocó consultar 3 Biblias y en los índices o en los en las citas bíblicas no aparece el amor, el perdón, la misericordia en el Evangelio explícitamente. Entonces eso fue el reto principal, irnos al Evangelio y poderla sustraer de ahí. Eso fue lo que más nos llamó de ahí. Entonces estos 3 elementos son centrales en la doctrina cristiana, inclusive bien pueden confundirse, pero más que confundirse yo lo describí como que se funden. O sea, el amor te lleva a la misericordia te lleva al perdón, pero el mismo perdón te lleva al amor, y el amor te lleva al perdón, etc. Están vinculados, están correlacionados. En términos estadísticos hay una correlación perfecta entre estos 3 elementos. Entonces, es muy interesante ver, más adelante ya lo platicaré, cómo cada elemento lo podemos encontrar en algunos pasajes, pero no necesariamente en otros. ¿Sí? Y hay algunos pasajes donde están los 2 elementos, o podríamos pensar que son lo mismo, pero el mensaje que nos quiere dar el Evangelio nos tiene que separar. Dice, no, esto es para misericordia, esto es el mensaje de misericordia, esto es mensaje de amor. Entonces, por ahí, entonces, esto es lo que quería platicar acerca de los antecedentes. Hay otra cuestión que me llamó la atención, me gustaría compartir con los radioescuchas, que encontré algo que no conocía, me sorprendió
profundamente, que es algo que se llama catena áurea. Que eso, y que lo hizo Santo Tomás de Aquino, que es la mayor cantidad de reflexiones teológicas y espirituales de los padres de la Iglesia sobre los evangelios. Con ello podemos encontrar una riqueza enorme, 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 porque tampoco manejan el amor así como el amor, el perdón, no lo manejan, pero manejan todos los comentarios de los evangelios en los padres de la Iglesia, y esto es enorme. Es bien complicado poderlo incluir en un trabajo de este tipo, porque es enorme, enorme la información, pero los invitaría a que lo consultaran. De verdad, es riquísimo, riquísimo lo que los padres de la Iglesia comentaban acerca de los evangelios. Yo no sabía esto hasta que hice este trabajo. Hay una serie que a mí me impactó mucho, de San Juan Crisóstomo, precisamente sobre el Evangelio de San Mateo. Wow, o sea, sí, los comentarios son muy profundos, que luego dices, bueno, pues si yo ya había leído este pasaje y no lo había visto así, no lo encontré esto. Todo esto, ¿de dónde lo sacó el Señor? O sea, ¿de dónde vino, no? Y es bellísimo la diferencia entre una lectura, vamos a decir, superficial o por encima de un evangelio, a una lectura profunda, ¿no? Como en este caso hiciste tú. A mí me encantó cómo fuiste llevando así, te fuiste por pasaje, por secciones. Es una especie de tomografía del Evangelio de San Marcos, ¿no? Así todos los cortes. Bien clarito. Muy padre, y se me hace un ejercicio muy, aparte de bonito, interesante y constructivo. He ahí, mis queridos hermanos, porque los invitamos a que se inscriban en el Instituto Bíblico. Digo, aprovechando, ¿verdad? Aprovechando. Es que sí, son cosas que uno no descubre hasta que se mete a estudiar. Exacto. ¿Verdad? Así es. Pues es que nos encontramos con tantas novedades que yo creo que a todos nos pasó en su momento descubrir cosas que no habíamos, aunque decimos que somos católicos de toda la vida, no las habíamos tomado en cuenta o no nos habíamos percatado hasta que nos adentramos a estudiar, ya sea por una tesina, ya sea por una materia, ya sea por una tarea. Así te vas adentrando a muchas cosas y muchas novedades, mis queridos y mis estimados radioescuchas. Así que anímense. Por lo general siempre nos pasa que andamos buscando una palabra, una virtud. Siempre andamos en busca de algo muy específico cuando leemos la Biblia. Bueno, así muy ligeramente. Siempre andamos buscando algún tema en especial. Que si ahora me siento feliz, ¿qué puedo leer para seguir sintiendo? No, que ahora estoy triste, ¿qué versículo? Y hasta hay memes. Inclusive hay hojitas también que te dicen, si se siente triste, ya tal salmo. Y si se siente así. Estar leyéndolo todo así, a ver cómo me pongo. Que no está mal, ¿verdad? Pero no es lo mismo que te digan, si quieres esto, lee esto, a que tú leas y de lo que leas obtengas muchas cosas. Ahí porque tenemos, y a veces aunque a mí me diga esto me va a decir, este texto me va a decir esto a mí personal, a lo mejor en ese momento no me lo va a decir tan claro, ¿verdad? Pero bueno, pues Rancés nos presenta una manera distinta, que pudiera presentar cierto grado de dificultad, porque hay que meterse a estudiar, a rumiar, ¿sí? Ahora sí que a leer entre líneas, pero como recompensa nos lleva a profundizar en nuestra lectura del texto bíblico. Esa es la ganancia, mis queridos amigos. Y pues a empezar a descubrir estos tesoros insospechados que el Señor nos tiene en su palabra. Y le vamos a adentrarnos un poquito a descubrir el amor en el Evangelio según San Marcos. Así que adelante, seguimos con esto. Muy bien, en la Biblia el tema fundamental es el amor. ¿Sí? Es necesario describir qué es y a quién va dirigido para poder contextualizar el impacto que tiene el mensaje de Dios a través del Evangelio. Eso es muy importante. Biblistas y los estudiosos señalan que el amor está descrito de 3 formas en el Evangelio o en la Biblia. Bueno, en la Biblia, y lo traducimos en el Evangelio, 3 formas: ágape, filia y eros. Ágape es el amor incondicional, el que tiene Dios con nosotros, es el amor creador. Entonces el amor creador, como Dios es el único que crea, entonces es el amor incondicional que tiene Dios
a su creación. Filia es ese amor que tenemos de vínculos, hermanos, padres, etcétera, y eso también es muy importante porque cuando lo hacemos bien, filia se convierte en otra cosa, y cuando lo hacemos mal, filia también se convierte en otra cosa. El tercero es eros, es ese amor que tenemos a las cosas del mundo, al dinero, a la comida, a todo lo que puedan ustedes pensar, a la cosa del mundo. Y estos tres se presentan en el Evangelio según San Marcos. Estos tres, o sea, por ejemplo, podemos ver en Marcos 1:11, ¿sí? Que nos menciona en la Biblia: se oyó una voz desde los cielos, tú eres mi hijo amado, que en ti me complazco. Y esto pareciera es que se lo está diciendo a Jesús, pero Dios en la Biblia es que Dios nos está hablando a nosotros. Y ese mensaje es para nosotros, es el amor de Dios hacia nosotros. Entonces esta interpretación es muy potente, es muy poderosa, porque entonces nos está diciendo Dios: ahí está mi hijo, ahí está mi amor para ustedes se los dejo, mi hijo. ¿Y qué hicimos? Bueno, más adelante ya lo platicaremos, pero sí es esto. Un segundo acto de amor, ese fue el primer acto de amor que podemos encontrar en el Evangelio. Un segundo acto de amor está en Marcos 1:30-34, aunque también se considera como acto misericordioso, del cual se hablará en el siguiente capítulo, ¿verdad? O en la siguiente sección, ¿sí? Cuando se hace la curación a la suegra de Pedro, ¿sí? Pero vamos a entender las curaciones, los exorcismos, etcétera, como un proceso de amor en algunas formas y de misericordia en otras, porque tienen diferentes contextos y sirven para diferentes cosas. Entonces el siguiente acto de amor no solo es aquella comunidad naciente, sino para el resto de la humanidad, según seguidores de Cristo, ¿no? Como lo podemos observar en Marcos 3:13-19, al instituir el colegio apostólico. O sea, ¿para qué Jesús crea el colegio apostólico si no es para derramar el amor a su iglesia, a su humanidad, ¿no? Marcos en 2:20, al describir la parábola del sembrador, se nos da toda una cátedra de diferentes tipos de acción de amor. La semilla arrojada, ¿sí? Que es el amor de Dios, pero recuerden que donde cae la semilla, ¿sí? Si cae en la pedregal, si cae en la llanura, si cae en la tierra fértil, entonces de ahí surgen los diferentes tipos de amor. Entonces esto nos va llevando poco a poco, y recordemos que la primera parte del Evangelio sí se refiere a la vida, ¿sí? Que va consagrando Jesús a lo largo antes de su pasión y muerte. En Marcos 4:21-32 nos refiere al amor que Dios quiere que conozcamos, lo apreciemos y lo recibamos. Básicamente el sembrador de su amor, semilla, y que quiere que haya frutos, es decir, que se replique el amor. O sea, ese amor ágape, ¿sí? Que llene ese amor filia que tenemos entre nosotros, pero luego lo regresemos a ágape, es decir, que sea el amor condicional. En Marcos 6:17-29 podemos observar otro tipo de amor, que es el eros. Cuando Herodes es el pasaje de Herodes y Herodías, su cuñada. ¿Qué pasa ahí? Que por hacerle más caso al amor, que no era su esposa, sino era su cuñada, se manda matar a San Juan Bautista. O sea, por ese tipo de amor, pues se puede cometer pecados inclusive, ¿no? O sea, es la muerte de un santo. Entonces eso también viene ahí, y si lo podemos observar, es decir, bueno, nosotros tratemos de evitar ese amor eros, vayamos más a la filia, al ágape, ¿sí? Entonces, otro pasaje importante es Marcos 6:41-44, que es la primera prefiguración eucarística, ¿sí? Jesús sube su mirada y bendice lo poco que tiene, que es mucho, y da de comer por ese amor tan grande que tiene a quien lo seguía, ¿sí? Es la primera prefiguración eucarística en Marcos 6:41-44. En Marcos 8:1-10 nos narra el Evangelio un amor filial, ¿sí? Ante quien lo sigue. En esta segunda prefiguración eucarística, porque lo hace 2 veces, volvió a repartir el pan, saciando a la multitud, que fueron ahora 4,000. La primera fueron 5,000, y ahora fueron 4,000. Como conocemos, este tipo de números en la Biblia son simbólicos. Lo que hace referencia es que son mucha gente,
una multitud, ¿no? O sea, 5,000 en esa época, habrá que traer el contexto, es mucha gente, ¿sí? O se habla pues de la humanidad. En Marcos 9:2-7 la Biblia vuelve a señalarnos ese amor ágape, el Padre para con nosotros. En la transfiguración, lo sucedido es para mostrar el gran amor que tiene Dios Padre con el Hijo, a su vez con Jesús, con quien los acompaña, es decir, con los apóstoles en ese momento, ¿no? En Marcos 9:35-37, ¿sí? Como Jesús señala a ellos entonces y a nosotros hoy, ¿sí? Que para ser los primeros en el reino de Dios debemos servir y siendo los últimos. Entonces, para ser los últimos, con amor tenemos que servir, y sirviendo vamos a ser los últimos. Entonces el amor está presente por ahí, el amor es circular en este proceso. Un pasaje que me llamó mucho la atención es Marcos 10:1-12, que puede ser interpretado de filia a eros, en Marcos 10:1-12. Esto porque cuando intentan cuestionar a Jesús sobre su opinión sobre el divorcio, ¿sí? Cristo rehace la interpretación de Moisés sobre la ley, asegurando que el matrimonio unido por Dios es un amor ágape. Pero cuando se llega al divorcio, ¿sí? Se convierte en eros, porque ya no es el amor hacia Dios cuando une a dos personas y se vuelve uno solo, ¿sí? Sino es la separación de esta unión que hace Dios. Y entonces se convierte en eros. Entonces es interesante ver esto, o sea, cómo estas interpretaciones del amor nos los presentan en el Evangelio, y si no ponemos atención, pues nos vamos por un lado para otro, convirtiendo el amor por todo lado. No sé si voy bien en tiempo. Vamos a corte. Okay. Qué bueno que preguntaste, porque tenemos que ir a corte. Regresamos en un momento. Híjole, yo no quisiera que hubiera corte, pero pues hay que ir. Y cuando hay que ir, hay que ir. Volvemos en un momento. Venos aquí de regreso en Palabra y Vida esta mañana, en que tenemos a Ramsés Jiménez, que nos está hablando de cómo en el Evangelio de San Marcos encontramos el amor, la misericordia y el perdón. En esta primera parte empezamos con algunos antecedentes y empezó Ramsés a exponernos la cuestión del amor. Tuvimos que ir a corte, pero ¿quieres cerrar ahorita con lo que sigue antes de pasar al siguiente tema? Sí, hay muchos versículos que nos manejan el tema del amor, este don pues que yo le llamo del amor, y me gustaría cerrar, ya no irme más adelante, pero cerrar con Marcos 14, 22, 28, que ya dice: ya entra la tarde, en el preámbulo de su muerte Jesús instituye la Eucaristía, signo vivo del más puro amor, es decir, ese amor ágape para el perdón de los pecados, y nuestra salvación. Pues es comerlo a Él como el pan de vida, más allá de una advertencia sobre los escándalos que surgirían tras su muerte. Será mayor la gloria en su resurrección. Entonces, ¿cómo no podríamos llamar a esto sino amor? A la institución de la Eucaristía. Hay más pasajes donde podemos identificar el amor pleno, el amor ágape o el amor filial, pero para que nos alcance el tiempo, vamos a dejarle aquí. Vamos a dejarle aquí. Note usted que después nos puede, ya le decimos cómo pedirnos la tesina. Vale la pena que la obtenga, porque es maravilloso este trabajo que hizo Ramsés en esta tesina. Fíjense, esto del amor a mí se me hizo muy interesante, porque ayuda a descubrir muchas cosas. Por ejemplo, que el amor dejándose llevar por el egoísmo puede traer consecuencias funestas, ¿no? Como fue el ejemplo de Herodes y Herodías. Que cuando Jesús nos dice que amemos a nuestros enemigos, no significa que tengamos que hacernos cuates de los enemigos, ¿no? A lo mejor vamos a seguir siendo enemigos, pero nuestra respuesta siempre va a ser en esa clave de amor. Que hay diversas formas de vivir y de mostrar el amor a Dios, a los semejantes, incluso a la creación misma, ¿no? Y que la intención con que leemos la Biblia tiene mucho que ver con lo que nosotros podemos obtener de ella.
Si nosotros queremos así como para resolver un problema inmediato, pues a lo mejor no nos va a ir muy bien, pero si nosotros queremos profundizar en el diálogo con el Señor, en el amor con Dios, en el amor con los hermanos, vamos a sacar muchas cosas muy bellas. Así que, pero de todas maneras, mire, a mí me pasó cuando empecé a leer este trabajo, al principio así como que no le agarra uno, pero después ya va uno agarrándole, y si de plan se le hace muy complicado, pues véngase, inscríbase en el instituto y verá que lo va a entender perfectamente bien, Lo ¿verdad? aseguramos. Cuando lo entiende bien, lo viene y corrige aquí este programa. Y ayúdenos con su tesina y lo mejora. Ándale. Cualquiera de las dos. Eso. En efecto. Pero, pues yo ya estoy picado con esto. Entonces vámonos directo a la segunda parte, ¿no? Porque ya el amor ya me dejó así como que medio levitando. Pajita. Sí, pajita. Platícanos de la Sí. misericordia en la segunda parte de tu tesis. El segundo don que traté en este trabajo fue la misericordia, entender, porque se puede confundir con el amor. En algunas cuestiones, o sea, el amor nos lleva a la misericordia, están fundidos o están correlacionados tremendamente. Pero luego hay pasajes o hay versículos en la Biblia donde sí tenemos que entender específicamente este proceso de la misericordia, este sentir de la misericordia. Entonces, la misericordia es un tema que puede relacionarse con temas no solo aspectos bíblicos, sino seculares también, ¿sí? Pero lo llaman de otra manera, ¿no? Pero aquí lo que sí es importante mencionar sobre la misericordia es que habrá de fundirse con otros aspectos como la justicia, el amor, la gracia, ¿sí? Son otros temas que pueden hacernos relacionar con la misericordia. En el hombre la misericordia se expresa como aquellos sentimientos sobre la intimidad, la profundidad, lo amoroso, para funcionar dos personas que se vinculan consanguíneamente, ¿sí? Como es el padre y la madre. O sea, a veces por misericordia hacemos muchas cosas. Decimos que por amor, pero a veces más que por amor, sino por misericordia, tenemos esta relación o hacemos cosas por nuestros hijos, por nuestros padres, ¿sí? No es malo, no es tener misericordia, no quiero que se confunda con tener lástima, no es lástima. Sí, es una cosa mucho más profunda que ello. O sea, es ese sentir por amor hacia hacer la acción misericordiosa. Entonces, es posible considerarlo como actos de compasión y hasta perdón. O sea, vean cómo se relaciona esto. Desde una posición del Antiguo Testamento, el don de la misericordia se fue desarrollando bajo el contexto de un rompimiento hacia una alianza renovadora. Como ahorita mencionaba, desde que Dios hizo sus pactos en el Antiguo Testamento con el hombre, con el pueblo de Israel, pues siempre ellos se encargaron de romper ese pacto, y por la misericordia de Dios se volvía a hacer otro pacto, y se volvía a romper, y se volvía a hacer otro pacto. Entonces dijo, bueno, estos no entienden, entonces tengo que mandar a su hijo en el Nuevo Testamento, ¿no? Por amor voy a mandar a su hijo, pero además por su perdón, ¿no? Entonces por ahí viene esta misericordia. Entonces, entrando directamente en Marcos 1, 23, 28, se observa la primera intervención de Jesús sobre aquel endemoniado. Entonces, recordemos que el Evangelio, según San Marcos, es un evangelio catequético, es de enseñanza. Nos va enseñando, nos va enseñando siempre qué es lo que estaba haciendo Jesús y para qué lo estaba haciendo Jesús. Entonces, aquí hay muchos exorcismos, muchas curaciones, que entonces nos enseña este don de la misericordia. Es decir, todo aquello que tiene necesidad, todo aquel hombre que tiene necesidad, hay que ser misericordioso con aquel. Y esto es lo que hace Jesús, por ejemplo, en Marcos 1, 23, 28, con aquel endemoniado que le reclama a Dios, y en un acto misericordioso lo expulsa del cuerpo que habita, y sus enseñanzas a quien lo observan le permite reconocer la autoridad de Cristo. O sea, la misericordia de Dios sí tiene también un propósito, ¿no? Vean, sí, lo que estoy haciendo para que me honren en algún momento, porque no había otra manera de verlo más que de esa, pero no lo podían observar todavía, como unos niños, ¿no? Muy maduros. En Marcos 1, 32, 45 continúa aliviando al mal, a endemoniados, a endemoniados, sanando enfermos, e incluso no solo en Cafarnaúm, sino en toda Galilea. Esto es importante, es decir, la misericordia no es solamente al pueblo elegido desde el Antiguo Testamento, sino que empieza esa misericordia a extenderse a todos los demás pueblos. Es decir, es el amor que se empieza a extender, o el mensaje de Jesús, es decir, no solamente a ustedes, sino a toda mi creación.
Yo creo que siempre existió ese mensaje, pero luego, no, nomás a nosotros, en ese egoísmo, ¿no? Entonces esto es interesante. En Marcos 2, 1, 12, y le presentan a un paralítico a quien lo cura por su fe, ¿verdad? Además, los escribas fieles, al celo de la ley, no le concebían que esa actitud de misericordia sobre aquel paralítico le valió el perdón de sus pecados. Y ahorita voy a llegar al otro tema sobre el perdón, porque es se me olvida ahorita el nombre que quiero mencionar, pero sí la misericordia que hace ahí sobre el perdón de los pecados, no lo pueden aceptar los judíos. Porque solamente en el templo y bajo ciertos ritos se podían expiar pecados. Entonces, para él, misericordiosamente, lo hizo antes de que ocurrieran esos hechos. Entonces, en Marcos 2, 13, 18, si Jesús, en un acto de misericordia, se sienta a comer con pecadores y publicanos, gentes que no seguían la ley. Entonces, al ser criticado por tal acción por los escribas de los fariseos, Jesús vuelve a arguir que los sanos no requieren médicos. Ahí está nuevamente la misericordia de Dios. O sea, ¿para qué queremos doctores con gente sana? ¿Dónde se requiere la misericordia? En la gente que requiere de sanar, ¿no? Capítulo 1:6, en el capítulo 3, perdón, versículo 1 al 6, nos enseña que dentro de este don, que no hay lugar, ¿sí?, ley, hombres o situaciones para posponer la misericordia de Dios. Dios no necesita esperar para poder entregar la misericordia a Dios. En ese entonces sí, como que había etapas, ¿no? Tiempos, hasta inclusive en el día, a tales horas se podía hacer cosas, a tales días no se podía hacer cosas. Para Dios no existe eso. Si se necesita la misericordia es en el momento exacto, en el momento adecuado. Y esto es lo que nos narra parte de estas acciones. Jesús rompía todas las reglas judías en ese momento, o aparentemente las rompía, pero no necesariamente, más bien les reinterpreta y dice, no, si está una persona enferma hay que atenderlo, aunque la ley diga que no, por el tiempo, la hora y los protocolos, no, hay que hacerlo. Ese es el mensaje que nos dice, no esperemos, actuemos. Marcos 3, 7, 12, Jesús continuaba curando a la muchedumbre, incluso expulsa demonios que se arrodillaban ante él. Venían de todos lados, la misericordia de Dios se hacía presente al aumentar el número de personas que lo buscaban. Eso es cuando una persona hace el bien, hay más gente que necesita ese bien, necesita esa misericordia y se acerca a esas personas. Bueno, Jesús es imán. Marcos 3, 13, 19 no solo es fecunda la misericordia de Jesús, sino la comparte con los 12 para que tuvieran potestad de predicar la buena nueva y expulsar demonios. O sea, hasta la misericordia se comparte, o sea, no es egoísta. Marcos 4.1, Jesús muestra la manera en que podamos verlo, escucharlo, saber de Él. Por eso se sube a lo alto de una barca, para que su mensaje llegue sin importar el gentío. Esa es una actitud misericordiosa, solo Cristo la exhibe. O sea, Él humildemente se sube a la barca y dice, necesito que me escuchen. Claro que no necesitaba subirse a una barca para que lo escucharan, es Dios. Pero en esa parte humana hay que subir, escúcheme. Veo el contexto, me relaciono con no ustedes. Solamente es escucharlo, sino verlo cómo se comporta, ¿no? O sea, es el testimonio. ¿Sí? Exacto. Entonces todo esto nos lleva a decir, bueno, esto es misericordia pura y está ahí en el Evangelio, pero no lo menciona. Bien, entonces, pues así la mayoría de los capítulos en Marcos 7, 1, 23, Marcos 8, 1, 9, etcétera, hay bastantes. Bueno, déjenme encontrar uno donde me llama mucho la atención. En Marcos 14:35, para finalizar un poco esto, la naturaleza humana de Cristo se hace presente al pedir misericordia al Padre. En Marcos 14:35, pues el miedo que sintió fue terrible. Sin embargo, con templanza también dijo, pues que se haga tu voluntad y no la mía. Pero ahí podemos representar a ese Jesús humano que pide misericordia al Padre, pero a su vez dijo, bueno, sí, pero pues que se haga tu voluntad. Entonces ese proceso de misericordia pues nos puede referir a nosotros
en muchos mensajes. En realidad, este capítulo tiene mucho más, este evangelio tiene mucho más capítulos con efectos de misericordia que por el tiempo no puedo mencionarlos aquí, pero por último voy a citar a uno de los biblistas que consulté. Dice: en realidad la vida pública de Jesús es todo un despliegue de amor y de misericordia frente a todas las formas de miseria humana, con todos aquellos que física o moralmente tenían necesidad de piedad y compasión, de ayuda y sostén, de comprensión y de perdón, por lo que Él no solo acude a su poder, se llama taumatúrgico, es decir, no quiere decir mágico, pero sí sobrenatural, sino que se enfrenta incluso con la mentalidad estrecha y hostil del ambiente con tal de hacer el bien y sanar a todos. Entonces, pues en esa cita se reduce todo lo que es la misericordia de Dios y que está en el Evangelio de Jesús y que está en el Evangelio y que nos manda la señal para cuando le veamos decir: esta palabra de Dios es de misericordia. ¿Cómo nos quedamos con el perro? Wow. Fíjense todos los mensajes que podemos encontrar, todo lo que entre líneas a veces no encontramos, no le leemos, no le entendemos con claridad. Y sin embargo, aquí el tema de la misericordia y cuántos pasajes, ahora sí que se quedaron muchos ahí en los que faltan. Sí, el tiempo no nos alcanza, pero son muchísimos los pasajes que se nos habla de la misericordia. Y lo que pasa es que a Jesús no se le puede encasillar en un solo tema. Ya estamos aquí, ya así como que entrados en el tema, y pues nos gustaría que nos hablaras ahora del siguiente tema que nos traes, del siguiente don, que es el perdón. Háblanos un poquito más en detalle, por favor. Sí, claro. Miren, el perdón en el Evangelio según San Marcos fue el más difícil de encontrar, porque para que exista el perdón debe haber un proceso previo. Y entonces ese proceso previo es la conversión. Entonces no todos estaban en ese proceso de conversión. Entonces sí hay versículos que lo podemos interpretar, pero es un poquito más difícil, pero voy a intentar ser lo más explícito posible. Pero no literalmente, sino interpretativamente es como podemos encontrar el perdón. El perdón es el resultado de procesos de amor y misericordia, básicamente, inclusive de gracia divina. Los padres de la iglesia como San Agustín, San Ambrosio, San Clemente de Alejandría, el ministerio del perdón es el ejercicio nos describen que el ejercicio del perdón es un poder. El ejercicio del perdón, no es el ejercicio de un poder o derecho autodependiente, sino que apunta a la propia obra salvífica de Dios. Entonces Dios es el único que nos perdona, pero para que seamos perdonados, ¿sí?, tenemos que estar en gracia, y para estar en gracia debemos ser misericordiosos y debemos de proclamar el amor. Entonces ahí nos va llevando esos tres. El amor del Padre es el común denominador que desde el inicio de la creación se nos ha querido estampar en la diversidad de señales de su amor, ¿no? El perdón es el don o virtud más difícil, les decía, de encontrar en las escrituras de Marcos. En la cosmovisión judía se sabe que es el perdón, pero no todos pueden ejercerlo. Permitido solo a una porción del pueblo de Dios, y en una actualización bíblica cristiana es mucho más complicado aplicarlo. Es decir, antes para recibir el perdón solamente había los sacerdotes que podían acudir al templo y que por intervención de ellos podían hacer el sacrificio y por lo tanto expiar los pecados y ejercer el perdón. Era un protocolo muy, muy fuerte. Y lo que hace Jesús es que imprime una actualización y dice: no, tú puedes perdonar a tu prójimo, Dios te perdona a ti gratuitamente. Eso fue una revelación tremenda que efectivamente los judíos no podían aceptar. ¿Por qué? Porque el único que perdona es Dios. ¿Y cómo un hombre iba a perdonar los pecados? ¿Qué? Pues no entendían que Jesús era Dios, que Jesús era el Mesías y que nos daba la potestad a los hombres de perdonar, ¿sí?, pero que también Él nos perdonaba. Entonces, como que rompía las reglas principales de esas épocas. Entonces, por eso,
Por eso le fue, la segunda parte del Evangelio de San Marcos le fue como le fue a Jesús. ¿Cómo que una persona perdona? No, es hereje, es esto y lo otro. Y hay que sacarlo de este mundo, ¿no? Como dicen las nuevas generaciones, desvivirlo. Pues ocurrió desgraciadamente. Pero ¿cómo podemos verlo directamente en el Evangelio? Pues en Marcos 1:5, de la existencia de un bautismo de penitencia para la remisión de los pecados. O sea, empiezan a darnos señales también. ¿Cómo podemos llegar al perdón? En Marcos 1:5, la existencia del bautismo de penitencia para la remisión de los pecados. En Marcos 5:12 y 5:16 puede apreciarse cómo este don aplicado por Jesús, al saber y conocer a enfermos, sana al paralítico perdonándole sus pecados. ¿Por qué? Porque en la cultura de ese tiempo, en el contexto de ese tiempo, cualquier persona que tuviera una enfermedad crónica o que estuviera endemoniado, etcétera, se le atribuía a que había hecho o había pecado en el pasado, él o su familia o sus generaciones pasadas. Entonces, pues estaba como destinado a ser pecador, ¿no? Entonces dice Jesús, no, esto es diferente. O sea, nadie está predestinado a ser pecador, o todos pueden recibir el perdón, ¿no? Entonces eso es una actualización tremenda. También en Marcos 3, 28, 30, Jesús literalmente explica que todo se puede perdonar, incluso la blasfemia, pero lo que no se perdona nunca es quien blasfeme contra el Espíritu Santo. Existía la creencia en aquel tiempo, que es lo que decía, ¿no? La enfermedad seria o mantener espíritus inmundos, pues era un problema de pecado. Y entonces Jesús recurre a la ley para explicar que no, que todos podemos recibir el perdón si pues pedimos el perdón, es decir, queremos estar en gracia. En Marcos 8, 34, 36, en un sentido, un vocabulario cristiano, Juan Pablo II, porque también tomé pues, cartas apostólicas, encíclicas apostólicas, para poder cerrar el círculo ahí, nos enseña que la penitencia puede significar desde una posición teológica y espiritual un gran esfuerzo, pero concreto para obtener la gracia del Padre, cuando uno pierde la vida por Jesús a manera de ganar la vida eterna. Entonces, el Evangelio se hace presente hasta las cartas y apostólicas, nos dice, pues sí, vamos a poder perder la vida, pero ganamos la vida eterna, ¿sí? Con Jesús. Marcos 9, 14, 29 nos enseña la importancia de la fe como la oración. Con ello es posible entender que para cualquier mal, estando en Cristo, es posible obtener la gracia de su perdón. Pues con la fe se supera la acción diabólica, el mal, el pecado, a través de la penitencia, del ejercicio previo al perdón. Es una cita de la Biblia. Es decir, estando en fe, teniendo fe, estando en gracia, podemos recibir el perdón gratuitamente. Esa es la actualización y revelación más importante del Evangelio, que el perdón lo podemos recibir gratuitamente, no tenemos que hacer protocolos, etc. Y ahora en nuestros tiempos, pues el que no quiere estar en gracia, pues es por muchas razones, ¿sí? Pero cada persona sabe por qué no quiere estar en gracia, porque es acercarse al sacramento de la penitencia. Pero es cuestión de que si no quiero estar en gracia, pues es porque no quiero. Sí. Hay otra cosa que considero más importante. Así es. Cada quien tendremos nuestras cosas, ¿no? Así es, pero que tal vez lo que nos enseña el Evangelio es que o el mensaje principal del Evangelio es que esta gratuidad nos hace partícipes de Cristo, pero cuando no queremos estar en esa gracia, cuando no queremos estar cerca de Él, pues ponemos 1000 pretextos para no recibir el perdón. Pero inclusive hay otras cuestiones que también me gustaría platicar rápidamente, que es cuando tenemos estas diferencias con nuestros hermanos, ¿sí? Con nuestro prójimo, y que estamos peleados, y que por no ser humildes y dar el perdón o perdonar, pues tenemos una mala relación y conflictuados, etcétera, y no solamente entre relaciones personales, sino luego sociales, y luego mundiales, etcétera, ¿no? Y el perdón es un don que si todos lo practicáramos y lo asumiéramos, pues otra sociedad seríamos. Y como dices,
si no somos capaces de perdonar, será quizá porque no estamos ejerciendo el amor ni actuando con misericordia. Yo creo que pues ya nos comimos el tiempo, ya estamos listos para irnos. Muchas gracias, Ramsés. Ya no dio tiempo de ver la conclusión, pero pues yo creo que ya con esto que vimos usted puede hacer su propia conclusión y ver cómo esto es total y absolutamente aplicable, ¿verdad? Porque no estamos hablando del pasado, sino que Ramsés nos ha hecho una actualización de lo que nosotros podemos hacer y de lo que Dios hace con nosotros hoy día. Muchas gracias, Ramsés, por habernos acompañado en este día. Ya saben que yo les recomiendo muchísimo leer este documento, vale la pena. Pídanlo al 656-167-3077 o por correo escribiéndonos a administración@biblico.mx. Y bueno, ya hice la invitación para que se inscriba usted al diplomado y alcance estas bellísimas experiencias como la que hemos compartido esta mañana. Entre usted a nuestra página www.biblico.mx, llene su solicitud de inscripción y nos vemos en agosto. Vamos al camino de hoy. Le voy a pedir a Ramsés que por favor nos dé el camino de hoy. Camino 624, jerarquía, cada pieza en su lugar. ¿Qué daría de cuando del Velázquez si cada color se fuera por su sitio, cada hilo de la tela se soltase, cada trozo de madera del bastidor se separase de los otros? Pues no quedaría nada, y eso quiere decir que entre ese cuadro no habría ni amor, ni misericordia, ni perdón. Conclusión. O sea que cada cosa tiene que estar en su lugar y lo que podamos nosotros ejercer es lo que nos queda. Pues nos despedimos con alegría este día de hoy, bien contento. Yo me quedo muy satisfecho con este trabajo, la verdad, muchas gracias. Yo me quedé picado. Sí. Me la vas a tener que mandar. No, Ahí está. ya la tienes. ¿Nosotros ya la tenemos? Sí, ya la claro. tienes, ya la No tienes. tengo que ver mis correos. Exacto. Sí, más bien. ¿Verdad? No mandes correo, lee los tuyos. Ya con eso. Nos despedimos con alegría, con agradecimiento y les deseamos que la paz y el amor de Dios los acompañen siempre. Compartimos micrófonos el día de hoy. Katy. Ramsés Jiménez. Luis. Y Jorge en una emisión más de Palabra y Vida.